la resurrección de Jesús. Un acontecimiento único, que nunca antes había ocurrido y que no ha vuelto a ocurrir. Algo que ha cambiado totalmente la historia y la vida de millones de personas. Hoy estamos aquí porque un día Jesús resucitó. Nos quedamos en el Viernes Santo, ¿recordáis? Al pie de la cruz. Jesús ha muerto. El día se ha nublado, estallan los truenos y en el templo de Jerusalén se rasga el velo en dos. Y dicen, se rasga el velo del templo, pero el gran templo de Dios, que es el cuerpo de Jesús, también queda rasgado, roto, herido y atravesado por una lanza de un soldado ya muerto. Al pie de la cruz había muchas personas aquel Viernes Santo rodeando la cruz, en aquella montaña pelada, el Gólgota. Multitudes en el Viernes Santo. Jesús murió rodeado de gente. ¿Quiénes eran estas gentes? ¿Cómo vivieron la muerte de Jesús todas esas personas? ¿Quiénes estaban en el Gólgota? Por un lado estaban los enemigos, los que odiaban a Jesús, las autoridades de los judíos, los que estaban burlándose de él y le decían, bueno, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti, retándole y mofándose hasta el último momento. Estaba la multitud de gentes de Jerusalén, indiferentes o curiosos, porque fijaros, en la antigüedad, esto es muy morboso, pero en la antigüedad una ejecución de un reo era un espectáculo público. La gente iba en masa a ver cómo matan a los condenados. Y aquel día, viernes, nada menos que había tres crucificados. Y encima uno de ellos era aquel profeta galileo, Jesús de Nazaret, que había entrado una semana antes en Jerusalén, con palmas y con gritos de aclamaciones, y que ahora nada menos que moría en una cruz, como un criminal. Claro, las multitudes estaban curiosas, incluso sobrecogidas. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y había entre las multitudes, ¿había alguien que tuviera simpatía hacia Jesús? Estaban las mujeres de Jerusalén, que lloraban de pena viéndole arrastrarse por la calle con la cruz, que se compadecieron de él. Y Jesús las compadeció a ellas y les dijo, no lloréis por mí, porque vienen días terribles, llorad por vosotras. ¿Y quiénes más estaban? Las mujeres seguidoras de Jesús, las que lo habían seguido desde Galilea, su madre, María Magdalena, la otra María, Juana, todas estas mujeres, ¿cómo creéis que estaban y cómo vivieron esos momentos? Estaban destrozadas, llorando, desgarradas, viendo cómo su maestro, su amigo, su hijo moría de aquella manera. Imaginaros el dolor de María, la madre. El mayor dolor de una madre, todo el mundo lo dice, es ver morir a un hijo. Y más morir de esa manera. ¿Cómo debía vivir esta muerte María? Ella que había recibido la visita de un ángel, que había traído al mundo al Hijo de Dios, que había entregado al mundo a su Hijo, sano, fuerte, en la flor de la vida. ¿Y cómo se lo devuelve el mundo? Muerto, roto, clavado de espinas y de clavos, destrozado, desangrado. Ay, María debía recordarse de aquella profecía de Simeón en el templo cuando fue a presentar al niño, ¿os acordáis? Una espada de dolor te atravesará el alma, una espada, no 7 espadas, todas las espadas de dolor. Y ahí estaba, aguantando firme al pie de la cruz, viendo cómo moría su hijo. Así vivieron la muerte las mujeres, llorando, desgarradas. Pero en medio de toda esta multitud había una ausencia tremenda. ¿Quiénes faltaban ahí? ¿Quiénes no estaban? Los discípulos, sus amigos del alma, sus compañeros, sus seguidores. ¿Dónde estaban los 11? ¿Dónde estaban? Huidos, escondidos, temerosos. Solo uno, Juan, acompañando a las mujeres, estuvo ahí al pie de la cruz. Qué terrible ausencia la de los grandes amigos de Jesús en esos momentos. Y de esos 12, uno, Judas. Mateo nos explica cómo terminó Judas.
Judas vio todo esto y se arrepintió y dijo, no, 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 ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Judas devolvió las monedas de plata y se desesperó, pero en su corazón no pudo entrar ese resquicio de misericordia, de esperanza, de perdón. Y todos sabemos cómo acabó Judas. Se ahorcó, se quitó la vida. Y las autoridades judías no quisieron aquel dinero, no quisieron aquellas monedas que eran precio de sangre. Y con ellas dicen que se compró un campo para enterrar a los condenados. Campo de sangre. Así vivieron la muerte de Jesús todas aquellas personas que lo rodeaban. Y al pie de la cruz, indiferentes, también aburridos, unos soldados jugando a los dados y repartiéndose sus ropas. Aunque después de morir, nos dice el Evangelio de Marcos y el de Lucas, el centurión quedó tan impresionado que dijo, realmente, este hombre era inocente. Hemos matado a un justo. Bien, pues así muere Jesús. Entonces, cuando a una persona la crucificaban, un crucificado normal podía aguantar horas colgado de la cruz y moría de una forma atroz. Dicen los que saben que morían ahogados porque se les hundían los pulmones y picoteados por los pájaros y de una forma terrible. Pero Jesús venía azotado, golpeado, medio desangrado, estaba tan debilitado que murió pronto. Y José de Arimatea, uno de sus seguidores clandestinos, que era miembro del Sanedrín, pidió a Pilato que le dejara retirar el cuerpo y enterrarlo piadosamente. Él y Nicodemo, aquel fariseo amigo de Jesús, van, recogen el cuerpo, lo bajan de la cruz. Podemos imaginar el descendimiento, podemos imaginar a María recibiéndolo en sus brazos, la piedad. Y podemos ver pues, cómo esos hombres lo envuelven y lo llevan a una tumba. Y os dije que Jesús murió como un criminal, pero fue enterrado como un príncipe. ¿Por qué? Porque José de Arimatea y Nicodemo no ahorraron en detalles. Lo envuelven en un sudario limpio. Lo llevan a una tumba nueva, recién cavada, por estrenar. Solo a los reyes se los enterraba en tumbas nuevas. A una tumba que estaba cerca de allí, en un huerto, dicen, en un campo, en un jardín. Y además, dice el Evangelio de Juan, que lo entierran, lo sepultan, con una mezcla de mirra y áloe, perfumes carísimos, pero dicen una cantidad inmensa, dicen 100 libras. 100 libras pues pueden ser 30 o 40 kilos de perfume puro. O sea, lo enterraron muy bien. Pero ¿qué pasa? Que era viernes, víspera de sábado. La víspera del sábado los judíos ya no trabajan, ya no pueden dedicarse a hacer faenas, y al día siguiente encima era la Pascua. Así que lo enterraron muy aprisa. Hicieron rodar la roca que tapaba la entrada del sepulcro y se fueron apresuradamente ya para recogerse y celebrar la Pascua. Las mujeres que habían seguido a Jesús en todo momento se fijaron muy bien dónde lo ponían, porque sabían algo que querían hacer. Bueno, llega el sábado, la Pascua. Imaginad qué día de Pascua tan triste vivieron los seguidores de Jesús. Escondidos, metidos en la casa, los discípulos asustados, sin salir, las mujeres tristísimas, llorosas, una Pascua de duelo. La Pascua de los judíos, la gran fiesta que celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, para ellos que fue una Pascua en la que no sabían dónde tenían el alma, no sabían cómo sentirse. Una Pascua con un tremendo vacío. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Todas nuestras esperanzas en Jesús, que era el Mesías, el Salvador, nuestro liberador, venía a Jerusalén, nos veíamos ya rodeando a un Jesús victorioso, coronado rey. Y ahora resulta que ni reino, ni promesas, ni esperanzas, nada. Lo han matado como a un criminal. Todos estamos aquí metidos asustados. ¿Ay, lo que nos va a pasar a nosotros? ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde ha ido a parar todo esto? Todo lo que nos explicó Jesús, todo lo que vivimos a su lado. ¿Qué hacemos? Un tremendo vacío en esa Pascua. No sabían qué hacer. Pero pasa el día de Pascua y las mujeres sí saben lo que tienen que hacer. Antes de retirarse, el día de la fiesta, fueron a comprar perfumes y ungüentos. Y se dijeron,
Como no hemos podido adecentar bien el cuerpo de Jesús porque lo han tenido que sepultar a toda prisa, cuando pase la fiesta, nosotras iremos al sepulcro, vamos a poner bien el cadáver, lo vamos a ungir con perfumes, al menos vamos a hacer esto por nuestro Señor. La última obra de misericordia, la piedad con los difuntos. Pues las mujeres, muy de madrugada, nos dicen los evangelios, cuando todavía era de noche, se levantan, cogen sus perfumes, sus lienzos, sus cosas y dicen, vamos a la tumba. Fijaros qué previsoras ellas, qué atentas, qué diligentes, pero no se les ocurre pensar, dice San Marcos, algo tan básico como la tumba está cerrada con una peña inmensa, ¿cómo vamos a abrirla? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Quién nos va a abrir la tumba? En su ansiedad, en su ansia, no pensaron en este detalle, pero van a la tumba. Y todos los evangelios coinciden. Las primeras testigos de lo que ocurrió son las mujeres, por madrugadoras, por valientes. Van a la tumba. ¿Y qué pasa? Pues que, ¡oh, sorpresa! El primer susto, la tumba está abierta. Dios mío, ¿qué ha ocurrido aquí? Ya no tenemos que preocuparnos por abrirla, pero ¿qué ha pasado? Se asoman a la tumba y no está el difunto en la tumba. ¿Qué pasa entonces? Los evangelistas nos lo cuentan con pequeñas variantes, pero nos vienen a decir que las mujeres en la tumba ven a alguien. Mateo dice un joven vestido de blanco, Marcos y Lucas dicen dos jóvenes sin edad, vestidos de blanco, el color de la luz. ¿Quiénes son estos jóvenes? Estos jóvenes vienen de más allá del tiempo. ¿Y qué les dicen? ¿A quién estáis buscando? Estáis buscando a Jesús de Nazaret, ¿verdad? A vuestro maestro. No está aquí, ha resucitado. Id y decidlo a sus discípulos y recordad todo lo que Jesús os había explicado sobre su muerte. Recordad. Id. Bueno, intentad poneros en el lugar de estas mujeres, tristes, previsoras, con el deseo de ungir a su maestro muerto, y se encuentran con esto. ¿Qué ha pasado? Y estos jóvenes que les dicen que ha resucitado. Bueno, están estallando entre sorpresa, miedo, alegría, duda. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se quedan que no saben cómo reaccionar. Pero vuelven, regresan a Jerusalén, a la casa donde están reunidos los discípulos, los demás. Dice Marcos, el evangelista, estaban tan asustadas y tan desconcertadas que no tuvieron miedo de decir nada. Lo comentaron entre ellas, pero una de ellas, María Magdalena, fue a ver a los hombres y les dijo, mirad que han sacado a nuestro Señor de la tumba, Jesús ya no está allí. El sepulcro está vacío. Los discípulos, primera reacción, no las creen. Estáis locas, estáis tan doloridas, tan asustadas, ¿Qué decís, mujeres? ¿Se enfadan? ¿Se asustan? No las quieren creer. Y todos los evangelistas los dicen, no las creyeron. Y fueron las primeras. Entonces, ¿qué ocurre? Pedro y Juan escuchan a María Magdalena y dicen, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es esto que nos dicen. Y María Magdalena va con ellos, va detrás de ellos. Y nos explica el Evangelio de Juan que van corriendo Simón Pedro y Juan a la tumba. Y Juan, más joven, corre más. Llega y efectivamente la ve abierta, se asoma. ¿Y qué ve? Nada. Las sábanas planas, el lienzo que enrollaba la cabeza a un lado. No ve nada más. Pero eso le basta, dice el Evangelio. Vio y creyó. ¿Qué creyó Juan? Pedro llega y sí quiere comprobar y lo ve todo. Ve el vacío, ve los lienzos, y no se nos dice qué piensa Pedro, pero regresa. ¿Qué pasa aquí? Mientras tanto, María Magdalena se queda junto al sepulcro, llorando. Imaginaros para María Magdalena qué significó la muerte de Jesús. Su maestro, el que la había sanado de 7 demonios, el que la había llamado a ser discípula,
el que le había dado sentido a su vida. O sea, para María Magdalena la muerte de Jesús era como si le hubieran quitado un pedazo de su ser, le habían quitado todo y ahora ni siquiera tenía el cuerpo para llorar en la tumba. Estaba desesperada, vacía completamente y llora. Y sabéis la escena. Se acerca un hombre por el jardín. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María Magdalena, tan desesperada, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde está, que lo voy a buscar y me lo llevo. Lo quiero tener para mí aunque sea muerto. Dime dónde está. Entonces ese hombre la llama, María, María, y ella lo reconoce. Maestro, mi Señor, y se abraza a él, lo agarra fuerte, ahora no lo quiere soltar, no lo va a perder. Jesús se deja abrazar, pero también le dice, suéltame María, que suba a mi Padre, tengo que subir al Padre, pero diles a mis compañeros, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús la envía, la consuela y la envía. Esto hace Jesús con nosotros, lo comentamos en su día. Primero nos sale al encuentro, nos llama por nuestro nombre. ¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando? ¿Por qué lloramos nosotros? ¿A quién estamos buscando? En el fondo le estamos buscando a Él. Estamos buscando la vida plena que nos puede dar Él. Y cuando nos la da y se nos manifiesta, llamándonos por nuestro nombre, nos envía. Y es lo que hace con María Magdalena. María Magdalena, consolada, reafirmada, iluminada de la presencia de Jesús, cumple su misión y se va y se vuelve corriendo. Vuelve a donde están los discípulos y les comunica todo tal como Jesús les ha dicho. No la creen, siguen sin creerla. ¿Qué necesitan estos hombres incrédulos para creer? Pues van a necesitar ver a Jesús en persona. Los evangelios nos cuentan una siguiente aparición. A dos discípulos que van de camino, que huyen de la ciudad. Y nos dice el evangelista Lucas, se iban a un pueblo llamado Emaús. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? No lo dice el evangelio. Hay quienes dicen que era Cleofás, Lucas mismo, el evangelista. Hay una tesis más moderna, de la teología última puntera, que ha estudiado muchos escritos antiguos de los evangelios, y algunos teólogos piensan, siguiendo estos escritos, que tal vez estos dos discípulos que huían eran Simón y Juan, Pedro y Juan, los que fueron a la tumba. ¿Por qué huyen? ¿Por qué se van? Están desesperados, no saben qué hacer. Pedro a lo mejor tiene en su conciencia esa carga tan pesada. He negado al Maestro 3 veces. ¿Qué voy a hacer ahora? Más me vale marchar. Y Jesús se aparece a estos dos que parecen tan perdidos. Y conocéis la escena de Emaús. ¿Qué os pasa? ¿Qué os veo tan tristes, tan perturbados? ¿A dónde vais? Y ellos, pero ¿no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? No lo reconocen. Van de camino con él y no lo reconocen. ¿No sabes lo que ha pasado en Jerusalén? El profeta de Galilea, Jesús de Nazaret, que era un hombre poderoso en obras y en palabras, y lo han crucificado. ¿Y ahora qué? Pues todos los que lo seguíamos estamos desconcertados y perdidos y no sabemos qué hacer y nos vamos, estamos abatidos y tristes. Y entonces ese caminante misterioso les va explicando, pero ¿no decían las Escrituras que el Mesías tenía que morir, que tenía que padecer mucho, que sería muerto, pero que al tercer día resucitaría? ¿No os decía todo esto? Y a estos discípulos se les va abriendo una lucecita dentro, se les va abriendo el corazón y la mente. Y llegan al pueblo para pasar la noche. Y el viajero hace ademán de seguir su camino. No, quédate con nosotros, quédate que se hace de noche, quédate. ¿Lo dicen por cortesía, para invitarlo a cenar? ¿O lo dicen porque necesitan que ese caminante desconocido siga a su lado? Porque han percibido que hay algo en su presencia, que los calma, que los consuela, que los reafirma. Quédate.
nosotros le queremos decir a Jesús, quédate con nosotros, porque nos das esperanza. Y se sientan a cenar a la mesa. Y entonces, cuando este invitado desconocido coge el pan y lo parte, lo reconocen. ¿Quiénes eran estos dos? Alguien que estuvo cenando con Jesús, seguramente. Lo reconocen. ¡Es Él! Es verdad, ha resucitado. Pero Jesús desaparece. ¿Qué hacen estos dos? Corriendo se levantan y no esperan a pasar la noche. Regresan a Jerusalén a reunirse con el resto. Los que todavía no creen. ¿A quién más se va a aparecer Jesús? Pues por fin se va a aparecer a estos 11. ¿Cómo se aparece a ellos? Mateo nos dice que se aparece en Galilea, tal como les había dicho a las mujeres, id a Galilea, que allí me verán. Lucas y Juan dicen que se aparece en Jerusalén, en el cenáculo, en la casa donde estuvieron cenando juntos. Se aparece a los 11. ¿Y qué hace Jesús cuando se aparece a los 11? Lo primero que les dice, les echa en cara su falta de fe. Eso lo dice Lucas y Marcos, les reprochó su falta de fe. Luego les da la paz, paz a vosotros. Paz, calma, fuera miedo, fuera desesperanza, paz. Luego, pues según nos explica Lucas, pues les tiene que dar pruebas de que está vivo y de que es Él, porque los discípulos cuando lo ven se asustan. Imaginaros haber visto que ha muerto vuestro maestro, una persona a la que queréis mucho, y al cabo de 2 días verla viva. Claro, entre sorpresa, alegría y susto, un susto enorme. No se lo acaban de creer, es que se tienen que rascar y frotar los ojos. Y les dice, soy yo, no soy un fantasma, no soy una aparición, tocadme. ¿Tenéis algo de comer? ¿Traed algo de comer? Voy a comer. ¿Habéis visto que un fantasma, que un espíritu coma? ¿Podéis tocar en carne y hueso a un espíritu? Soy yo. Jesús les da la paz, los reafirma de su presencia y entonces, según los evangelistas, cambia un poco lo que les dice, pero tanto Mateo como Juan como Lucas coinciden. Jesús los envía en misión. Id y anunciad esto, id y predicad lo que yo os he enseñado, id y bautizad a todas las gentes. Mateo insiste en el bautizar a todas las gentes. Marcos, llevad la buena noticia a todos. Y tranquilos, porque muchos os querrán hacer daño, nada os hará daño, ni las serpientes os picarán, ni el veneno os envenenará, podréis con todo. Y Lucas, esperad que llegue el Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo de lo alto, os llenará de fuerza, de sabiduría, lo entenderéis todo y sabréis lo que tenéis que hacer. Esperad que llegue el Espíritu Santo. Y según el Evangelio de Juan, Jesús directamente les da la paz, los envía en misión y les infunde el Espíritu Santo. Los 4 relatos de la resurrección varían un poquito, pero básicamente en todos es lo mismo. Paz, misión y promesa del Espíritu Santo. Envío. Y Mateo además añade, yo estaré con vosotros siempre hasta el final de los tiempos. Vamos a ver un detalle más, una aparición más muy interesante que solo explica Juan. Juan Evangelista explica las apariciones con más detalle y nos cuenta que la primera vez que Jesús se aparece a los 11, solo se aparece a 10, falta uno. ¿Quién falta? ¿Quién no está? Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? Ni se sabe. Por ahí perdido dando vueltas o vete a saber. No estaba. El caso es que cuando Tomás se reúne con sus compañeros y le dicen que el Señor ha resucitado y que sí, que las mujeres tenían razón, que es verdad, que ha resucitado, que ha estado con nosotros, ha estado comiendo con nosotros. Tomás se enfada mucho y no los cree. Estáis locos, estáis borrachos, estáis idos todos, no es verdad. ¿Por qué no se ha parecido a mí? No lo quiere creer. Y al cabo de una semana, nos dice Juan, está ya Tomás con los otros y Jesús vuelve a aparecer. Y le dice a Tomás, bueno Tomás, ¿qué necesitas para creer? ¿Qué decías?
Necesito tocar sus llagas en los pies y en las manos, necesito tocar la herida en el costado. Tócame, aquí tienes mis cicatrices, mis llagas, tócalas, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás cae de rodillas y lo adora, Señor mío y Dios mío. Esta aparición de Tomás, Juan Evangelista la escribió pensando en todos los cristianos de segunda generación que no iban a conocerle a él en persona y que iban a creer por el testimonio de los apóstoles y de las personas que sí habían conocido a Jesús. Y pensando en todos los cristianos posteriores, en nosotros, que no hemos visto a Jesús cara a cara, en todas las miles y millones de personas que van a creer, que iban a creer en Él, que creemos en Él. No seáis incrédulos sino creyentes, creed en el testimonio de mis amigos, creed en el testimonio de aquellos que sí estuvieron y me vieron. Creedlo porque es así, estoy vivo y estoy con vosotros. Nosotros hoy, claro, no podemos ver y tocar a Jesús como sus discípulos, pero tenemos un regalo muy grande, tenemos la Eucaristía. Claro que podemos tocar a Jesús, lo tomamos en las manos, nos lo metemos en la boca, lo comemos, lo tenemos dentro de nosotros. Qué regalo tan grande, tan grande. Mirad, cuando Jesús se aparece a sus discípulos en estos últimos días antes de subir al cielo, nos dice el Evangelio de Lucas concretamente, ¿no?, que es el que habla del Espíritu Santo. Esperad que vendrá el Espíritu Santo. Jesús va a dejarles dos cosas a sus discípulos: una presencia y una promesa. La presencia: cada vez que hagáis esto, que toméis el pan y el vino, estáis tomando mi cuerpo y mi sangre. Estoy con vosotros, haced esto en memoria mía. La presencia en la Eucaristía, lo tenemos siempre entre nosotros. La promesa era el Espíritu Santo, que llegaría en su momento. Pues estas son las apariciones de Jesús a los suyos, a María Magdalena, a las mujeres, que se aparece a ellas de camino y les da la misma visión que a María Magdalena. Y todos los evangelistas coinciden, primero a las mujeres, a las fieles mujeres que lo siguieron hasta el final. Después a los 11, a los 2 de Maús, a Tomás. Y luego está esa segunda aparición en Galilea, en el lago, mientras pescan. ¿Recordáis? Que estaban pescando en Galilea y Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? No, no hemos pescado nada en toda la noche. Y entonces les dice: echad la red de otro lado. Y lo reconocen. Lo reconocen y Jesús les prepara un desayuno en la orilla, pescado en las brasas, y allí pues hacen este ágape con Jesús resucitado. Y después es cuando llama a Pedro aparte, recordáis que lo explicamos en otras clases, y a Pedro le hace esta segunda llamada. Ese Pedro al que le había dicho: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Ese Pedro que le había dicho: Señor, yo moriré por ti. Ese Pedro que lo había negado. Y Jesús lo vuelve a llamar para de alguna manera restaurar esa ruptura de la negación y para reafirmarlo. Pedro, me amas, 3 veces, en Juan 21. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Esas son las palabras de Jesús a Pedro. ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Y al final le dice algo, le da una profecía a Pedro, lo avisa. Pedro, tú vas a tener que reafirmar a tus hermanos, vas a ser el cabeza de grupo. Piensa que durante un tiempo pues vas a estar en mi lugar, vas a ser el líder, vas a predicar, harás milagros, pero llegará un momento cuando ya seas mayor que te van a llevar a donde no quieres ir. ¿Dónde lo iban a llevar a Pedro? A donde no quería ir, en Roma, al martirio, a la muerte. Le estaba anunciando su final. Pedro moriría mártir como su maestro. Te van a llevar a donde no quieres ir. Pero tú ahora sígueme. Sígueme. La última palabra de Jesús a Pedro. Sígueme. Eso mismo nos dice Jesús a todos nosotros. Jesús nos pregunta: ¿me amáis? ¿Me amáis? Pues si me amáis, haced lo que yo os pido. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer en la iglesia.
No todos somos pastores como los sacerdotes, pero todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Id, anunciad, haced. Nos da una misión como a las mujeres. Y después, sígueme, sigue mis pasos. No solo para que vayamos detrás de Él siempre, sino para que hagamos lo que Él hacía. La misión de los cristianos al final es ser como Jesús, la imitación de Cristo que buscaban los santos. Ser como Él. ¿Qué hizo Jesús? Dar su vida. Darlo todo por amor. Cada uno allá donde esté, en su ámbito, en su misión, en su familia, en su parroquia, donde sea. Sed como yo, dad la vida. ¿Por qué Jesús además se aparece a sus seguidores, amigos, a estas mujeres después de morir? No solo para darles confort, para animarlos, para consolarlos, sino para enviarlos en misión y para confirmarles que Jesús es realmente quien decía ser. Imaginaros si Jesús hubiera muerto y ya está, y se hubiera quedado en la tumba. Pues sí, hubiera sido un gran profeta, un hombre bueno, muy bien, pero hoy día nadie se acordaría de él. ¿Y qué pasa? Pues que todo lo que Jesús había dicho, que nadie había dicho, es que había sido una mentira. Yo soy el Hijo de Dios, el Padre y yo somos uno. ¿Cómo puede ser Jesús realmente Dios si muere y ya está? Con su resurrección les demuestra que realmente es hombre y es Dios, porque resucita en cuerpo y alma, y cuando Jesús resucita ya no vuelve a morir. La forma de vida de Jesús resucitado ya no es como la nuestra. Jesús era Él, pero era diferente. Fijaros lo que dicen los evangelistas, al principio no lo reconocen, los de Maús no lo reconocen, María Magdalena no lo reconoce. Era Él y era distinto, porque era un hombre resucitado, un hombre que ya no muere nunca más. Una forma de vida increíble, es que no nos la podemos ni imaginar. Para los discípulos no sabían cómo explicarlo. Por eso en los evangelios cada uno lo explica a su manera y como puede. Son relatos incluso un poco torpes, muy sobrios, que es que no sabían cómo explicar algo que nunca había ocurrido y que no esperaban. Los judíos sí creían en la resurrección de los muertos. Al final de los tiempos, cuando acabe el mundo, todos los muertos resucitarán y Dios los subirá delante de su presencia. Pero resucitar como Jesús ya al cabo de, no de 3 días, de 1 día y medio. Si murió un viernes, sábado, al otro día ya estaba resucitado. No estuvo ni 3 días en la tumba y estaba vivo, vivo en cuerpo y alma. Eso es muy importante. Qué gran noticia, que les cambió la vida para siempre. Y les llenó de alegría y les dio esa fuerza tan inmensa para predicar su nombre, para anunciar su reino, para curar enfermos, para hacer milagros, para expandirse por todo el mundo, sin miedo a nada. Esos discípulos que estaban asustados, metidos en la casa, después de la llegada del Espíritu Santo, se convirtieron en los hombres más valientes del mundo. Cambiaron radicalmente. Una persona no cambia si no es porque ha tenido una experiencia tremenda, un encuentro con Jesús resucitado. Nosotros, dice San Pablo, ya estamos resucitados. Nos espera lo mismo. Jesús les vino a decir también, cuando le dijo a María Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, les estaba diciendo, sois mi familia, sois familia de Dios. Como yo he resucitado, vosotros también vais a resucitar. El final de vuestra vida no es una tumba. El final de vuestra vida es la resurrección. Vais a resucitar como yo. Y vamos a resucitar, señoras y señores, como Jesús en cuerpo y alma. No sabemos cómo será, pero os aseguro que en el cielo nos vamos a poder dar un abrazo, de verdad, y vamos a abrazar a los seres queridos y podremos abrazar a Cristo y a la Virgen y a los santos de nuestra devoción. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando lo piensas dices, qué ganas de ir al cielo, qué maravilla, será una fiesta increíble. Es que no nos lo podemos imaginar, es demasiado bueno. Por eso a tanta gente le costó creerlo, pero los que lo vieron, claro que creyeron. Y su testimonio dura hasta hoy. En la resurrección de Jesús hay una aparición
que no se relata en los evangelios. Hay alguien del que no se dice nada, una persona muy importante. Jesús se aparece a María Magdalena, a las mujeres, a los discípulos. San Pablo nos cuenta que se apareció a más personas, hasta 500 personas. En la primera carta de los Corintios, Pablo, que ha recibido la tradición de los apóstoles, explica: el Señor se apareció a su hermano Santiago, se apareció a Simón Pedro, se apareció a más de 500 seguidores. Pero nadie habla de una persona importantísima, la que lo había llevado en su seno. ¿Qué pasa con María, su madre? ¿No se apareció Jesús a María? ¿Por qué no dicen nada los evangelios? Bueno, pues ¿qué pasa con María la madre? Los evangelios no dicen nada. Los teólogos se rompen la cabeza pensando, ¿se apareció o no se apareció a María? Y hay explicaciones de todos los gustos. Algunos teólogos dicen: María estaba tan llena de Dios, tenía tanta fe, que no necesitaba ver a su hijo resucitado para creer en él. María creyó y ya está. Pero hay otros teólogos que dicen: ¿cómo no iba a parecerse a María? Claro, la primera de todos, la primerísima, antes que nadie, a su madre. ¿Cómo no? Y algunos teólogos dicen algo muy hermoso, dicen: vamos a ver, Jesús había dicho: voy a morir, me van a matar y al tercer día resucitaré. Pero no resucitó al tercer día, resucitó a un día y medio. ¿Quién adelantó la resurrección de Jesús? ¿Quién es la mujer que en las bodas de Caná dijo: hijo mío, no tienen vino? Mujer, no es mi hora. Es igual, no tienen vino. ¿Qué debería decirle María a Jesús, su hijo? Hijo mío, están desesperados, no tienen esperanza, están tristes, hijo mío, mira cómo están tus amigos, tus discípulos, tus compañeros. ¿Qué hacemos? Hijo mío, no tienen esperanza. Y Jesús escucha a su madre y decide resucitar un día antes. ¿Podría ser? ¿Quién adelantó la resurrección de Jesús? Tal vez fue María. Y mirad, hay algunos santos, entre ellos Santa Teresa de Jesús, que han tenido revelaciones de Jesús, que explican, Santa Teresa concretamente lo explica: me dijo Jesús en una de mis conversaciones con él que al resucitar se había aparecido a Nuestra Señora. Se apareció a su madre, claro que sí. Por eso su madre, callada, discreta, no llora, no dice nada, se lo guarda todo en el corazón. María todo se lo guarda en el corazón. Pero su hijo ha resucitado y se irá apareciendo a estas personas que lo querían para darles esperanza y darles una misión. Y para preludiar lo que nos va a ocurrir a todos, esa resurrección del cuerpo. Si en la muerte de Jesús, en los Evangelios de la Pasión, recordáis que hicimos un breve repaso de las últimas palabras de Jesús antes de morir. Es muy interesante leer los Evangelios de la Resurrección, que son el último capítulo de cada evangelista. Son Mateo 27, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 y 21. Bueno, pues si leemos en estos evangelios y separamos las palabras exactas de Jesús, podemos seguir una secuencia de lo que nos dice también a nosotros hoy. Cuando se aparece a María Magdalena: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ve y diles a mis hermanos: consuelo y misión. A los 11, paz a vosotros. Dios os guarde, les dice a las mujeres. Paz, Dios os guarde. Les está diciendo: no tengáis miedo, fuera miedos, aquí estoy con vosotros. A María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre es vuestro Padre, ya sois parte de mi familia. A los discípulos: id y anunciad a mis hermanos. No, esto se lo dice a las mujeres. Id y anunciad a mis hermanos que voy delante de ellos a Galilea, allí me verán. Jesús siempre nos va por delante, siempre hay que seguirlo.
Ahora sí, a los 11. No, esto a los de Maús. No comprendéis, es que no comprendéis, tan duros sois de cabeza y de corazón. Todo lo que me ha sucedido estaba en las Escrituras, todo estaba escrito. Recordad lo que os dijo Jesús. No comprendemos, todo está escrito en la Biblia, recordad. A los 11, ahora sí. ¿Por qué no creéis? Tocadme, soy yo, vivo en cuerpo y alma. Tocadme, ved que como vosotros. Come con ellos y además se va a convertir en nuestro alimento. Como el Padre me envió, también yo os envío. Id por todo el mundo predicando la buena nueva a toda la creación. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonad los pecados, sanad, expulsad demonios. Nadie os hará daño. La misión de Jesús: predicar, sanar, perdonar, bautizar, hacer cristianos, hacer hijos de Dios, ungidos de Dios, hacer miembros de la familia de Dios. La invitación de los apóstoles, nuestra invitación tiene que ser a la gente. Dios nos invita a su familia, Dios nos invita a una vida resucitada. Venid, que es una alegría enorme. Yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del tiempo. Recibid el Espíritu Santo. ¿Me amas, Simón, hijo de Juan? Cada uno de nosotros, ¿me amas? Y por último, sígueme. Es una secuencia preciosa de palabras que podemos repetirnos. Esto nos lo dice Jesús a nosotros. Las apariciones de Jesús son muy importantes leerlas despacio porque son breves capítulos, pero lo que dice Jesús a sus discípulos nos lo dice a nosotros hoy. Meditemos muy despacio lo que nos dice estas palabras. Y después Jesús durante un tiempo se va apareciendo a sus seguidores, pero llega un momento en que ya no se aparece más. La ascensión, sube al cielo. La ascensión de Jesús solo la explican Mateo y Marcos y Lucas. Juan no dice nada. Mateo nos dice que fue en Galilea, se llevó a sus discípulos al campo, al monte, y allí ascendió a los cielos, subió al cielo y lo dejaron de ver. Marcos y Lucas nos dice que Jesús lleva a los suyos a un lugar cerca de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, nos dice, me parece que es Lucas, y allá pues Jesús los bendice y es ascendido, sube al cielo, desaparece de su vista. No sabemos cómo es la ascensión, simplemente dejan de verlo ya. Pero se quedan contentos porque saben que Jesús sigue estando cerca de ellos. El cielo está muy cerca de la tierra, el cielo está tocando a la tierra. Es como la otra cara de la realidad. Está lejos y a la vez está muy cerca. Y en esta ascensión, pues es cuando Jesús les deja la presencia en la Eucaristía y la promesa del Espíritu Santo. Y así acaban los relatos evangélicos. Así terminan con esta gran noticia de que Jesús está vivo y sigue vivo y lo tenemos entre nosotros hoy. Mirad, sobre la resurrección se han dicho tantas cosas y a lo mejor, esto os lo voy a explicar porque a lo mejor hoy oís explicaciones, oís teorías, o veis por la tele documentales, películas, reportajes, o leéis libros o artículos de prensa, donde se explican muchas historias sobre la resurrección de Jesús. Claro, cuesta tanto de creer una cosa así. Entonces, a lo mejor oís o habéis escuchado o habéis leído o habéis visto en algún programa, pues diferentes explicaciones sobre la resurrección de Jesús. Que si fue una experiencia íntima de los discípulos, que fue una vivencia interior, que sentían que Jesús estaba vivo dentro de ellos y que eso les llevó a tener mucha esperanza y a predicar la buena nueva. Esa es la explicación agradable. ¿Lo habréis oído alguna vez esto? Jesús nació en su corazón, resucitó en su interior. También hay quienes dicen que la resurrección, en plan más negativo, es un invento de los apóstoles. ¿Para qué? Para fundar la Iglesia, para justificar toda su predicación y para sus montajes.
¿Sí? Hay quien dice esto. Fue todo un invento, fue un fraude, fue una mentira. Bueno, los judíos es la noticia que esparcieron. Sus discípulos han robado el cuerpo, lo han escondido y han difundido que resucitó. Vaya cosa más increíble que pueda robarse el cuerpo de un maestro amado y venerado. Eso era una profanación terrible para los judíos. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza esta teoría, pero es lo que explicaron los judíos y es una noticia que corrió. Entonces, la resurrección no es ni una experiencia interior, no es algo que ocurre en el corazón, un deseo de que el Señor esté vivo, una experiencia mística. Mirad, cuando alguien tiene una experiencia interior, la tiene uno, pero no la tienen 12, 14, 20 o 500. No la tiene todo el mundo a la vez y cada uno la vive a su manera. Y esa experiencia interior, sea la que sea, no basta para cambiar a una persona de arriba abajo, para cambiar a un grupo de discípulos asustados que se iban a huir a Galilea para no volver a aparecer más en público. Eso no cambia a una persona de esa manera. Ni hace que una persona cobarde se vuelva valiente, ni que una persona dé su vida y se juegue la piel por su maestro. Si no ocurrió de verdad, eso no pasa. No es una experiencia interior, no es un invento. El invento no se aguanta, una mentira no dura 20 siglos. Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Un fraude se descubre. Nadie da su vida por un fraude, por una estafa, por un invento. Y tampoco es la resurrección lo que algunos dicen, es una manera de decir, es una simbología, es un decir, mira, Jesús está vivo porque es Dios y porque Dios nunca muere, y los evangelios lo explican de forma simbólica. No, los evangelios, lo hemos visto todo este curso, los evangelios no son mitos, no son leyendas, los evangelios explican hechos reales y además lo explican con mucho realismo. No te explican la resurrección con luces y ángeles y músicas, es que no te la explican porque no saben cómo ocurrió. Solo te dicen, el maestro lo sepultaron, el sepulcro está vacío y de repente lo vemos vivo. ¿Qué ha pasado? No sabemos cómo, pero ha resucitado. ¿Y cómo explican a las apariciones? No explican diciendo, oh, los discípulos llenos de fe se alegraron al ver al Señor y se arrodillaron. No, ¿qué nos explican? Una colla de incrédulos que no se lo creían, que eran tochos, eran lerdos, les costaba, eran duros de mollera. Lo explican con todo realismo, no idealizan estas apariciones. Las pobres mujeres que sí lo vieron y creyeron, no las creían. Cuando en un relato se explican estos detalles tan realistas y tan poco halagüeños, tan poco halagadores, es que ese relato es real. Es cierto, eso no es un invento. Si hubieran querido inventárselo, hubieran hecho un relato perfecto. Los discípulos creían y además lo hubieran contado todos los evangelios igualito, igualito. Y si leemos los 4 capítulos de la resurrección y las apariciones de Jesús, vamos a ver que cada evangelista pues, lo explica un poquito a su manera y con variantes. Pues porque cada uno pues, lo ve el testimonio y lo transmite de una forma. Pero esto es una prueba de veracidad. No es un mito, no es un invento, no es una experiencia íntima. La resurrección es un hecho real, tan real como cualquier hecho histórico, que cambia nuestra historia. Y además, la resurrección es una promesa para todos nosotros. Es una promesa. Toda nuestra vida cristiana gira y se sostiene en la resurrección de Jesús. San Pablo lo dice, si Jesús no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos contando cuentos. Somos unos desgraciados, unos ilusos, unos bobos y unos mentirosos. Y Jesús también mentía si no resucitó, porque no era quien decía ser. Si Jesús no ha resucitado, todo es una historia. Ahora, Jesús resucitó, dice San Pablo. Claro que resucitó, yo también lo vi, el último de todos. Lo he visto y sé que está vivo. Así que con eso Jesús nos confirma que todo lo que nos vino a anunciar es real. Jesús vino, y lo sabemos desde el principio, a dar su vida. ¿Por qué? Para que los hombres, las mujeres, toda la humanidad, volvamos al Padre. Volvamos a reconciliarnos con Dios
y vivamos como Él una vida entregada por amor a los demás y una vida haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos tengamos una vida hermosa y plena, tan hermosa y plena que no se acaba con la muerte. Mirad, nuestra muerte, San Pablo lo explica de una manera muy bonita. Nuestra muerte es como cuando a una semillita la plantas en la tierra, la entierras, esa semilla se muere, pero ¿qué pasa luego al cabo de un tiempo? Sale una planta preciosa que rompe la tierra y sale al aire, al sol, a la luz. Nuestra vida resucitada será eso. Nuestro cuerpecito será enterrado en una tumba, en un nicho, en la tierra. Pero va a salir algo, va a salir nuestra vida resucitada. Comparad una semilla con una planta. Esa es la diferencia entre nuestra vida ahora, mortal, y nuestra vida resucitada. Lo que nos espera después de morir es increíblemente bueno y maravilloso, es grande. Y Jesús vino para decirnos, esto va a suceder. Nos vino a parecerse a sus amigos para decirles, mirad, yo soy el primero que resucito, pero es que detrás de mí vendréis vosotros, seguidme, me seguiréis en la vida, me seguiréis en la muerte, me seguiréis en la resurrección. ¿Qué decíamos? ¿Qué rezábamos en la liturgia de Pascua? Los que con Cristo hemos muerto, con Cristo hemos resucitado, vamos a resucitar con Él. Increíble lo que Dios nos tiene preparados. Si nosotros ahora miramos nuestra vida de la mano de Jesús resucitado, con ojos de cielo, con ojos de resurrección, ya no hay ningún motivo para estar tristes, para tener miedo, para preocuparnos y angustiarnos. ¿Que tendremos problemas? Sí. ¿Que lloraremos y sufriremos? Sí, recordad las bienaventuranzas. Pero que al final lo que nos espera es tan bueno, calma, calma y confianza, alegría profunda. Los discípulos de Jesús se llenaron de una alegría que nadie les quitó. Y los pasaron canutas, sufrieron mucho, los persiguieron, los maltrataron, los mataron a todos, pero nunca perdieron la alegría, nunca. El nivel más profundo de la vida no es el dolor, es la alegría de la resurrección. Y quiero acabar con una frase también de San Pablo, de la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, Pablo habla mucho de la resurrección. En 1 Corintios 2, 9, Pablo dice algo muy misterioso y muy esperanzador. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente alguna puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ni nos podemos imaginar, ni te imaginas. Gracias, Dios mío. Qué alegría más grande. Y gracias a los que habéis venido y gracias por compartir este tiempo y que todos podamos compartir este gozo tan grande. Vivámoslo de verdad. Jesús vive y nos da su vida. ¿Y qué vida? Gracias. Gracias a ti.